En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día, sean bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a iniciar con nuestro curso de Apuntes de Ética Cristiana. Hace ya algunos meses que empezamos con una serie de cursos distintos, claro, no necesariamente consecutivos, pero que les llamábamos apuntes justamente. ¿Cuál era la idea? Pretender, por supuesto, dar los lineamientos básicos del tema en cuestión, en este caso de la ética. Porque solamente tenemos 4 reuniones, entonces pues no podemos abordar mucho. Algunos sabemos, cursos de ética duran un semestre por lo menos, y pues podríamos ahondar muchísimo más. Entonces, pues obviamente que en 6 meses o en 4 sesiones no podemos ver lo que se ve en 6 meses, pero sí podemos dejar entonces las bases propuestas para un estudio posterior. Por eso llevamos apuntes, porque es también como una manera de invitar a un estudio más profundo, pero que tengamos nociones de lo que hemos escuchado en este curso pequeño. Segundo, mis queridos hermanos, la ética es una ciencia que le pertenece de entrada a la filosofía. Sin embargo, la ética es aplicable en todos los campos de la actividad humana. Ahorita voy a hablar un poquito de eso un poquito más, ¿verdad? Porque es interesantísimo. Pero pienso de momento que seguramente hemos escuchado de ética laboral, por ejemplo, ¿no? En los trabajos hace falta tener una ética. Escuchaba hace poco de una persona que dejó de trabajar en un lugar, pero más bien se salió y, como decimos por ahí, ni a Dios dijo, ¿no? Entonces dices, bueno, hasta por educación, ¿no? Hay que decir con permiso, algo así. Entonces, como que es un actuar correcto, como que siempre es bien recibido, y pues obviamente nos sentimos invitados a hacerlo. O pienso en otro momento también muy interesante, que es el famoso fair play. Cuando estamos en algún juego de fútbol y de repente el portero se lesiona, y de inmediato, bueno, generalmente, ¿verdad? Pero de inmediato los atacantes dicen, no, pues espera tantito. ¿Por qué? Porque el portero está lesionado, ¿no? O sea, no importa que tengamos ganas de meter el gol o que vayamos perdiendo, pero hay algo que nos dice, no, no es correcto, no hay que hacerlo, ¿no? Nos detenemos y bueno, hasta los aplausos nos llevamos. Entonces, hay actuares que son necesariamente eh, buenos o malos, voy a decir así, correctos o incorrectos, de entrada lo digo así. Pues esos actuares los estudia la ética, justamente, vamos a tratar de ver. Pero hay una cosa que también hay que, pues, visualizar, que de hecho hay algunos autores que proponen que la ética es ética y punto. No hay por qué adjetivarla, no hay por qué hacerla tendenciosa de alguna manera. Sin embargo, vamos a tomar esta cuestión final de ética cristiana más allá de pensar que existe una ética escondida que solamente los cristianos saben. No es tanto eso, porque la ética pues es filosófica, insisto, y por tanto le pertenece a la humanidad en sí misma, pero sí necesitamos ver que esta ética es iluminada por la revelación, sobre todo por quien es la plenitud de la revelación, que es Jesucristo. Es decir, el actuar del Señor Jesús iluminará el actuar de todos los creyentes en Él. Así pues, no es que, por ejemplo, el mundo descubra, ojo, no dije diga, el mundo descubra que robar es malo, y entonces que por acá dirá el cristianismo, no, es que robar es muy bueno. No es que vayan en contra, ¿no? No es que el mundo descubra que hacer el bien es bueno y que el cristianismo diga, no, es lo contrario. No, cuando el mundo descubre algo, el cristianismo también lo ve así, descubre, porque no es lo mismo decir descubrir que imponer. Lo vamos viendo poco a poco, poquito a poquito lo vamos a ir viendo. Por eso es que hemos querido hemos querido presentar el curso con esta frase que ahorita la voy a especificar.
el correcto actuar que sigue al auténtico ser. Y es que, ya entrando en materia, en filosofía hay una frase que se escribe así como está aquí en la presentación, se pronuncia agere sequitur esse. Así desde hace muchos siglos, los filósofos, hablando sobre todo del ser humano, ¿verdad? Dicen agere sequitur esse. Significa el actuar sigue al ser. Por ejemplo, aquí decíamos el correcto actuar que sigue al auténtico ser. Fíjense cómo si lo hubiésemos puesto directamente sería nada más el actuar sigue al ser. Agere sequitur esse. Pero hemos querido decir el correcto actuar. Ya desde ahí estamos haciendo también otra distinción, porque fíjense qué interesante, y la segunda parte es interesante también, ¿no? Al auténtico ser. Si nosotros sabemos quiénes somos, entonces actuaremos en consecuencia de eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, volviendo al caso del fútbol, si yo soy invitado a jugar un partido, pues una de las primeras cosas que voy a preguntar es, bueno, ¿y qué posición voy a jugar? ¿Quién voy a ser? Porque no es lo mismo ser el portero que ser el defensa. Ser el defensa que ser el delantero. Si a mí me dicen, tú eres el portero, entonces voy a actuar como el portero. Actuar como el portero significa me voy a la portería, estoy en el área del chica, en el área grande también, llevo mis guantes, todo lo que viene en consecuencia de saber quién soy. En cambio, si me dicen, eres el delantero, bueno, pues me voy hasta el frente y estoy atento y voy y bajo hasta donde sea conveniente y luego subo otra vez y pues sé que tengo que meter goles porque soy el delantero, ¿no? Entonces, el actuar sigue al ser. Pero ¿qué pasaría? Aquí viene una cosa muy interesante. ¿Qué pasaría si yo digo soy el portero? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Que le aconteció. Voy a poner un ejemplo muy viejito, por supuesto, ¿no? Pero es que yo ya estoy viejito para empezar y pues ya tiene tiempo que para empezar no veo tanto fútbol como antes lo hacía. Pero me acuerdo mucho una vez de este famosísimo portero de la antigüedad llamado René Higuita. René Higuita, colombiano, pues era un espectáculo en sí mismo, por supuesto, era un portero, pero llamaba tanto la atención porque él, por ejemplo, cobraba algunos tiros libres y metía goles. Este portero, pues también los penales de vez en cuando los tiraba y metía goles, ¿no? Era como un portero, decían, como raro, ¿no? En nuestro caso también tenemos a Jorge Campos, por ejemplo, ¿no? Que también en su momento, y otro ejemplo muy antiguo, claro, él jugaba en dos posiciones, portero y delantero, pero él, a pesar de que siendo portero salía jugando y en algún momento ya daba la pelota, pues en ocasiones también lo cambiaban por delantero. Pero me voy con René Higuita porque me acuerdo mucho una vez que él pues hizo que su equipo se confiara porque él siempre jugaba fuera del área, y me acuerdo que estaban jugando contra Camerún en un mundial, y entonces un camerunés, que ahorita se me fue el nombre, eh, ya grande si no me equivoco, por cierto, y espero no equivocarme en el país, era un país, creo que era Camerún, y René Higuita, portero, quiso jugar como si fuera quizá un medio, como si fuera un delantero. Quiso burlar al delantero del equipo contrario y le quitó la pelota. Y pues se fue solo. Solito René Higuita, por más que corrió atrás de él, se le aventó a los pies y demás, no lo alcanzó. Cuando eso pasa, que juega un defensa, el último es el portero. Cuando eso pasa, que pierde la pelota a un medio, el penúltimo es el defensa y el último sigue siendo el portero. Pero ¿por qué el portero estaba jugando como si fuera un defensa, un medio y demás? Ahí nos damos cuenta de que por algo cada quien tiene su posición. Porque si el portero hace eso, deja desprotegida la portería, deja desprotegido a su equipo. El actuar sigue al ser. Pero por eso decíamos, el correcto actuar sigue al auténtico ser. Si no estamos convencidos de lo que somos, si no sabemos realmente quiénes somos, entonces vamos a actuar de una manera muy confusa. Y eso es lo que pasa actualmente en la sociedad. Nuestra sociedad tiene ya lo sabemos, un bombardeo increíble de
informaciones y propuestas de vida que nosotros podríamos decir, ¿no? Alguien te dice, oye, es que tú eres lo que te sientas, tú eres como te sientas y demás. Entonces hoy me siento algo que no soy yo, por supuesto, y voy a actuar en consecuencia de eso porque eso me siento, ¿no? Nuestra sociedad la han confundido ciertos sectores que tienen intereses muy calculados ya, por supuesto, y entonces le hacen pensar que es correcto ese actuar, y cuando se dieron cuenta de que no se dejaban llevar a la gente porque era correcto el actuar, entonces les cambiaron su ser, ¿verdad? Y dijeron, ya sé, ellos saben que si, permítanme decirlo así, ellos saben que si son hijos de Dios, deben comportarse de cierta manera. Y por más que les digan que no se comporten así, no dejan de hacerlo porque saben que son hijos de Dios. Pues ¿sabes qué? Vamos a destruir la figura de Dios. Dios no existe, la iglesia es una cosa que empieza aquí a aprisionar a todos mentalmente y les lava el cerebro y demás. Y entonces empiezan a quitarle su esencia y por consecuencia su actuar va a cambiar, ¿verdad? Entonces, la ética no solamente va a ayudarnos a entender qué hacer, cómo hacerlo, qué es bueno, qué es malo, sino también nos va a ayudar a entender quiénes somos. Le correspondería un poquito más a la antropología filosófica o propiamente a la antropología teológica también, para los creyentes que somos, por supuesto, ¿no? Pero vamos a tener que dar algunas pautas, puesto que no estamos cursando, por así decirlo, toda una materia, o perdón, toda una carrera filosófica que pueda decir, ¿saben qué? No se preocupen, esto que yo les digo lo van a ver en antropología, que es lo que hacemos los maestros en la carrera de filosofía, por ejemplo, ¿no? Esto que les digo yo, se lo digo de rápido, pero pregúntense a su maestro de filosofía de la naturaleza, pregúntense a su maestro de antropología, porque ellos pueden ahondar mucho más. Como no podemos hacer eso, tendremos que ir dando ciertos aspectos que son necesarios para poder ir avanzando en esta materia, en esta presentación. Pues bien, entonces decíamos, el actuar sigue al ser. Si nosotros tenemos conocimiento pleno de quiénes somos, entonces nuestro actuar será más correcto. Pero siempre va a quedar, por supuesto, la capacidad de actuar diferente. No porque sepamos 100% quiénes somos, 100% actuaremos siempre así. En ocasiones nos confundimos y actuamos de otra manera que no tendría que ser. En ocasiones, y esto es lo que a la ética le importa muchísimo, libremente elegimos hacer lo contrario, aunque sepamos que no es lo correcto, lo que va con nuestra esencia, ¿verdad? A veces lo hacemos. En la ética hablaremos de ilícito, o a veces diremos moralmente ilícito o inmoral. En la fe hablamos de pecados, ¿verdad? En la fe la situación es parecida, tenemos conocimiento de algo que no es correcto, en nuestra libertad lo buscamos, lo hacemos y entonces pues estamos pecando. Pero, insisto, pues es importantísimo que veamos justamente todas esas bases para que nos entendamos mucho más y para que entendiéndonos pues podamos avanzar en común. ¿Se imaginan que todos estuviéramos en esa sintonía, en esa armonía? Pues el mundo estaría perfectamente bien equilibrado. De hecho, estamos llamados a que el mundo sea equilibrado, pero bueno. La etimología de la palabra. Pongo aquí una imagen porque esta se me hace muy interesante. De hecho, en me han invitado a dar clases de ética y generalmente cuando les pregunto qué es la ética, no siempre tenemos tan clara la definición. Haremos nosotros dos acercamientos. El primero será etimológico, que lo vamos a ver a continuación, y el segundo será un poquito más esencial, es decir, que va un poquito más a lo que realmente es, porque la etimología nos va a ayudar mucho, pero a veces no cierra del todo, ¿verdad? Y bueno, es que la palabra ética viene de la palabra griega ethos, E-T-H-O-S. Ahora, ¿qué significa la palabra ethos? Pues lo que quiero decir en primer lugar es que ciertas palabras, sobre todo en la antigüedad, todas las palabras evolucionan, tienen un desarrollo.
Se dice que el lenguaje es un ser vivo y como ser vivo está en constante cambio, en constante movimiento. Iba a decir entonces que ciertas palabras en la antigüedad, teniendo en cuenta de que todas las palabras cambian, pero en la antigüedad eran mucho más flexibles. ¿En qué sentido? Pues que los idiomas tenían muchas menos palabras. Tendían a hablar de algo que llamamos la economía del lenguaje, que se ve reflejada en muchos aspectos. Letras que quitamos, letras que cambiamos, pronunciaciones que vamos haciendo diferentes, pero también en que una sola palabra se refería a muchas cosas y con esta evolución que vamos diciendo va cambiando. Porque cuando yo he preguntado a la gente qué significa la palabra ethos, generalmente me hablan de eh, actitudes o costumbres. Y bueno, vamos por partes. La palabra ethos, de donde viene la palabra ética, significa originalmente madriguera, ¿sí? Era lo más, o es de las cosas más antiguas que podemos definir con, o referir, o mejor dicho, con esta palabrita griega, ethos, la madriguera. Esto se aplicó al hombre y con la palabra ethos se empezó a pensar en el interior del ser humano, ¿sí? Algo que ya venía un poquito más adentro de él. Luego surge y es ya deja de ser nada más el interior, sino cómo se manifiesta este interior del ser humano. Y ya que sabemos cómo se va manifestando el ser humano, ya que vamos dando cuenta de que la expresión externa, expresión eso significa sacar de la prisión, entonces la expresión externa es como redundar, pero esta expresión que hace el ser humano de su interior, entonces ahora sí lo vamos viendo en ciertas actitudes propiamente dichas. Y las actitudes sabemos que después de estar viviéndose una y otra vez, esas actitudes empiezan a formar costumbres, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando dicen, ¿qué significa la palabra ética? No, pues significa costumbre. Pues de alguna manera sí, porque no es del todo equivocado, pero a mí me interesa también que vayamos como entendiendo justamente por qué se llama costumbre, por qué se llama hábito o acto, actitud, costumbre, puesto que si entendemos esto, volvemos a la idea original. Mi actuar, mi expresión tiene que ver con lo que hay dentro de mí. Si yo entiendo eso, ya vamos de ganancia, ya vamos ganándole. Pero bueno, ahora bien, viene otra cosa muy interesante, porque algunos, incluso manuales, fíjense, hasta el día de hoy, yo escucho que hasta el día de hoy nos peleamos, por así decirlo, por qué diferencia hay entre ética y moral. Bueno, pues hay que replantear esta cuestión. La primera, una cosa que decía alguien de una manera muy simpática se me hace a mí, decía, no, pues la diferencia está en que la palabra ética viene del griego y la palabra moral viene del latín. Y ya, eso está la diferencia, ¿no? Porque decían que, y es cierto, mos moris, bueno, perdón que lo diga así, pero en general en latín, en una lengua extraña, se enuncian dos casos, que así se llaman, ¿no? Uno es el famoso nominativo y otro es el famoso genitivo. Entonces, mos moris, siempre se dicen dos. Bueno, la palabra ethos, por así decirlo, sí podría llegar a traducirse por moral, bueno, por mos en latín. Sin embargo, no es exactamente lo mismo. Sí, mos moris significa también costumbre, pero es ahí justamente donde muchos estudiosos hacen la distinción entre ética y moral y yo me adhiero a esa distinción. Es decir, para mí sí hay distinción entre ética y moral. Repito, algunas personas dicen que no la hay y no pasa nada, porque no es una o dos, son cientos, por supuesto, ¿no? Eh, pero hay otras que definitivamente no lo hacen. Entonces, eso es interesante porque
yo creo que sí hay distinción. ¿Cuál sería la distinción? Voy a decirles, fíjense nada más. En realidad, ética tendría que ver más con un actuar correcto independientemente del lugar en el que se esté. Independientemente. Mientras que la moral sería un actuar adecuado dependiendo del lugar en el que se esté. Por eso, ahí sí, es cuando yo digo, perfecto, moral sí la podemos traducir por costumbres, literalmente moral, costumbre, y ahí no tenemos ningún inconveniente, pero la ética tendríamos que irnos un poquito a lo primero que hacíamos, puesto que en este interior del ser humano no compete si somos de un país o de otro, si somos de una época o de otra. La moral sí. Vamos a tratar de poner un par de ejemplos para que podamos darnos cuenta de a qué nos referimos. Si decimos matar, bueno, de entrada podemos decir matar es malo. Pero ¿para quiénes es malo matar? ¿Para esos, para aquellos? Para todos. Matar es un acto incorrecto, moralmente ilícito, inmoral, si queremos verlo así también, decíamos, ¿no? Entonces, matar no es lo adecuado. No importa dónde estemos, no importa en qué mundo estemos y demás. Ok. Pero eso lo podemos decir, aplica para todos. Ahora bien, si nosotros vemos, hay ciertos países, el ejemplo es totalmente aleatorio, no es ninguna idea para hablar mal o bien de nadie, ¿eh? Pero si nosotros decimos la vestimenta de las mujeres, ¿sí? En nuestro país, por ejemplo, no es, por así decirlo, algo negativo o malo que las mujeres vistan con pantalón o con su cabeza sin nada, ¿no? Su mismo rostro sin nada, perfecto. Pero sabemos que ciertos países de Oriente, para ellos eso es inmoral, ¿sí? Entonces, las mujeres deben vestir con la famosa burka, por ejemplo, que les cubre todo el rostro, toda la cabeza, hasta los pies. Y si alguien se atreve a no usar la burka, entonces es una inmoral. Bueno, pero eso sí depende del lugar en el que se esté. No depende de la naturaleza misma del ser humano, sino de ciertas costumbres. Recuerdo mucho y suelo comentarlo porque me pasa un ejemplo que tiene que ver, y justamente en nuestro país se dio la situación que, bueno, hace más de 20 años, en una misión de Semana Santa, de esas que vamos, ¿cómo se dice? Durante la Semana Santa salimos a algunos lugares retirados donde los sacerdotes no pueden hacer las celebraciones correctas, o mejor dicho, las celebraciones necesarias, no correctas, necesarias, y entonces se invita a misioneros. Pues algún tiempo yo estuve yendo de misión de Semana Santa, y entonces pues fuimos a un lugar donde hacía mucho calor. Me tocó ir casa por casa invitando a las personas a las celebraciones, a las catequesis y demás, y yo iba acompañado de una joven que llevaba un short. Para mí, de entrada, no tenía ningún inconveniente con eso. En segundo lugar, pues hacía mucho calor, se entiende por qué usaba short. Pero pasamos a una casa, dimos el aviso y todo esto. Había un señor y una señora ya grandes de edad y el ambiente era rural. Y entonces salimos de la casa y seguimos el caminito que estábamos siguiendo, y de repente el caminito pues daba como una vuelta y pasamos por atrás de la misma casa. Y entonces nos tocó escuchar que estaba diciendo la señora a la que acabamos de ver, recién un minuto antes la habíamos visto, y decía ella: no te enojes, es que ellos son de ciudad, así se visten. Y le decía a él: pero es que ¿cómo crees que una muchacha va a andar así? No sé qué tanto. Y entonces te das cuenta de que hay ciertas culturas que tienen visto como malo algo que para otras no tiene nada pues de malo, justamente, ¿no? Y lo contrario, por supuesto, en todos sentidos, por supuesto, en todos sentidos. Así pues, eso es la moral, ¿sí? Para mí es lo que podríamos entender más como moral.
un actuar correcto, pero dentro de ciertos estándares culturales. Mientras que la ética sería un actuar correcto, no importando de dónde seamos. Y esto nos ayuda porque habrá eh, ciencias que estudien la moralidad de un lugar y puedan pues tener un conocimiento pleno. Nosotros propondríamos un actuar correcto no importando dónde sea. Esa es la idea de la ética, ¿sale? Para que tengamos pues esta concepción un poquito más clarificada. Aún así, ahorita que pase la diapositiva, voy a decir algo que también nos va a llamar. Fíjense nada más. Si ya dijimos que desde la etimología la ética significa pues esta parte de un actuar correcto desde el interior del ser humano y todo esto, y la moral sería desde la cultura, bueno, eso es una definición o un acercamiento etimológico. ¿Cuál sería una primera definición que podríamos dar de ética? La ética es la ciencia que estudia los actos humanos en cuanto son buenos o malos. Así podemos nosotros definir a la ética en un primer acercamiento. Habrá otros que sean más completos, que vayamos retomando conforme pasan los días, pero en un primer acercamiento, bueno, en un segundo acercamiento, porque el primero fue el etimológico, podemos definir a la ética como la ciencia que estudia los actos humanos en cuanto son buenos o malos. Aquí hago unas cuantas aclaraciones. La primera de ellas, ciencia. Actualmente hay permítame llamarlo así, ¿verdad? Un gremio, hay como una parte, es mejor eso, hay una parte de la ciencia que se ha quedado con el nombre de ciencia. Y me refiero a la ciencia experimental. Es que hay muchos tipos de ciencia, para empezar. De hecho, la palabra ciencia viene del latín scio, que significa conocimiento. Entonces la ciencia es, en un sentido muy amplio, un conocimiento. Pero si queremos ser un poquito más concretos, por ciencia diríamos conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Una definición de manual. Conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Eso es la ciencia. Entonces, hay más ciencias que la experimental. Si nosotros decimos, mira, aquí hay un científico, pues quizá nos imaginemos a alguien con bata, con microscopios y demás, porque pues diremos, pues un científico, así me lo han presentado, ¿verdad? Pero en realidad, científicos, esos serían científicos experimentales, pero hay otros tipos de científicos. Voy a poner un caso de una persona que recientemente, bueno, no tiene mucho que falleció, Stephen Hawking, un gran astrofísico, pero él era físico teórico. Fíjate qué interesante. Él hablaba del universo, pero desde la teoría. Él no hacía experimentos, por así decirlo, sino que hacía razonamientos. Sí, claro, por supuesto. Tenía acceso a las conclusiones de otros científicos y mediante esas conclusiones, pues obtenía otras. Eso es definitivo. Pero para que veamos cómo hay ciencias experimentales y que llamamos, bueno, les podemos llamar ciencias fácticas. Factum significa hecho, ciencias que ven los hechos, y ciencias teóricas. Las ciencias teóricas tienen, de hecho todas las ciencias, debo decirlo, pero más las teóricas, pero todas tienen su raíz en la filosofía. La filosofía se llega a llamar la madre de todas las ciencias. En su tiempo, los filósofos eran, además de preguntarse por el sentido de la vida, por así decirlo, los filósofos también hablaban de matemáticas, de medicina, hablaban de astronomía. Los filósofos abarcaban, en teoría, todas las disciplinas. Con el paso del tiempo, con la amplitud de contenidos de cada una de esas disciplinas, pues se fueron independizando varias de ellas, y entonces, por ejemplo, la matemática ya fue una ciencia en sí misma, la medicina fue otra ciencia, y la filosofía
sigue teniendo la capacidad de hablar de todo, pero ya no con esa, pues, ¿cómo llamarle? Con ese gobierno que tenía sobre todo, ¿no? Y ya actualmente, repito, hay muchas ciencias. Entonces, cuando hablamos de ciencias, no pensemos únicamente en ciencias experimentales, hay muchos tipos de ciencias. En este caso, la ética es una ciencia. Ya dijimos, estudia, conoce las cosas por sus causas. Y entonces, eso, acuérdense de eso, cosas por sus causas. Ya decíamos también que la ética es una disciplina filosófica. La filosofía también se divide para su estudio en filosofía práctica y filosofía teórica. Y dentro de las materias de la filosofía práctica está justamente la ética. Entre otras, claro, no menciono otras, pero entre ellas está la ética. Bueno, es una ciencia. Todas las ciencias, permítame que use estas expresiones, pero no creo que sean difíciles de entender, creo yo que las podemos comprender perfectamente bien. Todas las ciencias tienen lo que llamamos un objeto material y lo que llamamos un objeto formal. Y explico, porque repito, no creo que sea difícil. Es decir, primer punto, todas las ciencias estudian algo. Ese algo es lo que llamamos objeto, ¿sí? Por eso todas las ciencias tienen un objeto. Bien, y este objeto puede ser o un objeto material o un objeto formal. El objeto material responde a la pregunta ¿qué? Y el objeto formal responde a la pregunta ¿cómo? Es decir, la ética, ¿qué estudia? Estudia los actos humanos. Ese es el objeto material. ¿Cómo los estudia? En cuanto que son buenos o malos. Ah, fíjate, ahí están objeto material y objeto formal de la ética. Objeto material, ¿qué estudia la ética? Los actos humanos. ¿Cómo los estudia? Si son buenos o malos. Porque los actos humanos se pueden estudiar, por ejemplo, desde la medicina, ¿no? Si alguien dice, bueno, es que fíjate que esta persona está haciendo tal cosa, pues hay que ver por qué la hace. La psicología también los estudia, ¿no? Hasta la misma antropología, vaya. Todas las ciencias humanistas, por supuesto, tienen que ver con los actos humanos. Y aquí es momento de que haga una aclaración, puesto que ya vamos a ir concluyendo con esta primera sesión. La aclaración que yo confío que con el paso del tiempo la recordemos, puesto que es un poquito, dados los nombres, puede resultar confusa también, pero con el paso del tiempo, después de decirla una y otra vez, queda clara. Actos humanos y su diferencia con actos del hombre. Para nosotros, desde un lenguaje ordinario, pues si tú me dices un acto humano y un acto del hombre, pues es lo mismo, ¿no? Porque si yo hago un acto, yo soy un ser humano, es un acto humano, ¿no? Pero si yo hago algo, soy un hombre, pues no hombre es que de hombre-mujer, sino hombre de ser humano justamente, entonces pues es lo mismo, ¿no? Pues desde la ética no. Desde la ética se hace una distinción necesaria en este momento para que entendamos. Fíjense nada más. Perdón, por actos humanos entendemos aquellos en los cuales no hay, aunque los hace o los vive, los experimenta el ser humano, no hay concurso de inteligencia, voluntad ni libertad. No hay. Uno primero, y alguien lo ponía de esta manera, respirar. Mientras yo no piense en respirar, respiro sin que haya ningún dato de inteligencia, voluntad o libertad. Repito, mientras no piense, porque ya que piense en la respiración, ya de repente puedo como tardar en respirar o aguantar la respiración, vaya, o respirar más agitadamente, pero no hablemos de ella y estaremos respirando. La digestión, pues obviamente que es algo que acontece así nada más porque sí, ¿no? No hay más. Alguien ponía un ejemplo, me acuerdo mucho de este caso, que decía, imagínate que están en un baile y de repente el que está junto a ti te pisa, ¿no?
¿Qué hace uno? Y hasta lo decimos así, instintivamente. ¿Qué hace? Pues levanta el pie, ¿no? Y ya, así como que pum, levantas el pie. Pero es algo que no pensaste, no lo decidiste libremente, simplemente fue una reacción. Pero hay otros tipos de actos que sí incluyen inteligencia, voluntad y libertad. No solamente sé inteligencia, sino que quiero hacerlos. Y al final de cuentas los hago, ¿verdad? Estos son los actos humanos, donde yo tengo inteligencia, voluntad y libertad. Los otros les llamamos actos del hombre, donde no aplican esto. Y miren, voy a ponerles un ejemplo que pues es fuerte, podríamos decirlo así, pero que nos va a iluminar mucho, creo yo. Hay un tema, bueno, yo suelo decirlo así, hay un edificio muy grande que se llama filosofía. De este edificio hay un departamento que se llama ética. Y dentro de ese departamento que se llama ética, hay un cuarto de este departamento que se llama bioética. Y dentro de este cuarto que se llama bioética, hay un mueble, y ahí le ponemos los nombres que trata la bioética. Y ahorita voy a poner uno de ellos, que es el aborto. No lo voy a tratar a profundidad para nada, solamente voy a poner una primera distinción que se tiene que hacer cuando se habla de aborto. Si hablamos desde la ética, el aborto es moralmente ilícito, ¿sí? Es inmoral el aborto, es un acto malo, un acto humano malo. Si hablamos desde la fe, pues es un pecado, y es más, es pecado mortal. Pero la distinción que se hace cuando se estudia, hay que meterse a la filosofía, a la ética, a la bioética y tratar el aborto, el, la, la distinción que se invita a hacer siempre es entre aborto espontáneo y aborto buscado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Nos contaba un padre alguna vez, un sacerdote, que una mujer se fue a confesar, purísima y demás. Cuenta tus pecados, padre. Pues yo quiero contarle, quiero confesarme de que aborté. Híjole, no, pues sabemos que es algo grave y demás. Pero dime, ¿por qué lo hiciste? A lo mejor alguna presión tuviste, o te sentiste sola, o qué pasó. No, padre, es que me estaba bañando, estaba embarazada, me estaba bañando, me resbalé, me caí y aborté. Eso no es pecado. ¿Por qué? Porque no hubo en ningún momento la decisión libre, además de consciente, de producir un aborto. Dije ahorita aborto querido, buscado, ¿sí? Pero también le llamamos aborto provocado, ¿sí? Entonces, no hay la decisión, fue un aborto espontáneo. También hay gente que, pues, eh, fíjense, hay gente que tiene embarazos de alto riesgo y se cuida muchísimo, ¿no? Y aún cuidándose, hay gente que ha llegado a abortar. No hay ningún juicio ético o moral allí. No hay más. Porque esta persona estaba buscando el embarazo, el nacimiento de su bebé y aparte estaba cuidando. Perfecto, ¿no? Cosa diferente, insisto, en alguien que provoca el aborto, ¿sí? Ahora bien, para los que se dedican luego a la ética y a todo esto, vienen situaciones bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está embarazada, no busca el aborto, pero su alimentación es mala, a lo mejor toma, se droga. No es que esté buscándolo directamente, no es que diga voy a tomar para abortar, ¿no? Pero, pues si sabe que tomando alcohol, me refiero por supuesto, ¿no? Puede abortar, entonces, ¿cuánta responsabilidad ética hay en esa persona? Y ahí vienen pues las discusiones de los que dedican a este asunto de la ética. Os digo, son casos muy interesantes. Nosotros vamos a poner aquí, repito, bases, pero hay cosas que son muy preocupantes. Yo creo que aquí entrará, ahorita vuelvo con esto, entra
otra parte, que es la conciencia. La conciencia tiene la cualidad de decirnos clarito, clarito, esto está bien, esto está mal. Pero únicamente cuando esta conciencia ha estado bien formada. Porque la conciencia se puede deformar. Y entonces hay conciencias que por las circunstancias, por los papás, por los amigos, por uno mismo, por la repetición de un pecado, de un acto inmoral, la conciencia ya no te dice nada. ¿Sí? Me explico con un ejemplo. Recuerdo mucho otro caso que voy a poner bastante viejito, muy viejito. Un secuestrador muy famoso hace muchos años que le apodaban el mocha orejas. Bueno, pues este secuestrador, el mote lo indica, secuestraba y lo que hacía era cortar orejas y las mandaba para pedir el rescate y demás, ¿no? Bueno, cuando lo detuvieron, le hicieron una entrevista. Y recuerdo mucho esta parte de la entrevista, no recuerdo nada más que esa parte. Le preguntaban, le decían, usted ya tiene mucho dinero, ya no le hacía falta secuestrar, porque le preguntan, bueno, ¿por qué secuestraba? Pues por el dinero. Pues decían, llegó un momento en que ya tenía mucho dinero, ya no le hacía falta seguir secuestrando, si en caso del dinero, por supuesto. Decían, ¿por qué seguía haciéndolo? Y él decía, pues que, pues ya, como que me acostumbré a hacerlo, ¿no? Como que ya él ya no lo veía mal. Ese es un caso buenísimo de una conciencia deformada. Y este tipo en particular, este tipo de conciencia deformada se llama cauterizada. Porque has repetido, has repetido, has repetido. Llega un punto en el que la conciencia ya no te dice que está mal, ya se cauterizó, ¿sí? Hay otros tipos de conciencias que son hasta lo contrario. Puede ser que ustedes recuerden este programa, no recuerdo el programa cómo se llamaba, pero más bien era una parte del programa que era un sketch que después se hizo tan famoso que salió hasta solo el puro sketch de la famosa Chabelita. La Chabela que se iba a confesar con el padre. Ay, padre, es que fíjese que... Y la Chabelita empezaba siempre contando una cosa que cualquiera que oyera lo que contaba, pues decía, no, hombre, esta mujer está, pero sí mal, ¿no? Quién sabe qué hizo. No, es que padre, es que le cuento que anoche lo hice con 5 señores. No, Chabela, dice el padre, ¿cómo crees? Y ahí empezaba, ¿no? Y bueno, el padre decía, bueno, a ver, ya cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y la Chabela decía, sí, padre, es que fíjese que alguien me dijo que si lo hacía con 5 señores iba a terminar muy feliz. No, Chabela, ¿qué pasó? Sí, es que así me dijeron. Y pues yo lo hice, padre. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Chabela? ¿Qué hiciste? Pues nada, padre, que anoche hablé y le colgué. Pregunté por alguien en una casa que no era y le colgué. Y lo hice con 5 señores y terminé muy feliz, muy contenta. Chabela, pero ¿qué es? Entonces, ese es otro ejemplo de lo que llamamos una conciencia escrupulosa. Otro tipo de conciencia deformada, la escrupulosa, que ve que todo está mal, ¿no? Y así vamos a hablar de la conciencia más adelante. Ahorita con esos dos ejemplos creo que ya son suficientes para decir que nuestra conciencia es el arma más poderosa para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, siempre y cuando nuestra conciencia esté bien formada. Una conciencia bien formada de inmediato te dice no, y entonces tú sientes satisfacción cuando la conciencia te dice que no lo hagas y no lo haces. O por el contrario, sientes satisfacción cuando tu conciencia te dice hazlo y lo haces. Te sientes pleno, perfectamente bien. En cambio, una conciencia bien formada te ayuda con aquello que llamamos remordimiento, ¿no? Tenías que hacer algo, tu conciencia te dijo que hicieras algo, tú decidiste no hacerlo, no le hiciste caso a tu conciencia y al ratito que viene el remordimiento. O por el contrario, no tenías que haberlo hecho y lo hiciste y al rato remordimiento. Entonces, ahí está pues nuestra conciencia como el arma para poder distinguir los actos buenos o malos dentro de los actos humanos.
Para concluir este primer punto, que es el de los fines de la ética y sus fundamentos, pues solamente concluir diciendo hacia dónde va todo esto, porque es importantísimo. De hecho, el último tema tiene que ver con este. Primero, en la ética es una materia que a mí me gusta mucho porque enlaza perfectamente el principio con el fin, poniendo todo un edificio que sostiene esa finalidad, pero siempre esta finalidad tiene que ver con el principio. Y este punto final es la felicidad. La felicidad es la meta de todo ser humano. Fíjense cómo lo voy a decir ahora, aquí, hablando de actos humanos. Todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos ser felices. ¿Sí? Entendamos eso. La felicidad es la meta de todo ser humano. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos ser felices. Nadie, hasta se dice así, ¿verdad? En su sano juicio. Nadie en su sano juicio busca la tristeza, la desesperanza, la melancolía, solo porque sí, como una finalidad. No, 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 no. Hay gente que, por ejemplo, busca la tristeza, pero de manera indirecta porque dice, yo sé que si me ven triste me van a preguntar qué tienes, me van a apapachar y ya viene. Ah, entonces lo que buscas no es la tristeza, buscas que te apapachen. Entonces, fíjate cómo, repito, hay cosas que no son buenas y que las buscamos, pero como un medio para algo más, porque al final de cuentas, aquello, ese algo más es justamente la felicidad. Y esto es lo que va a dirigir al ser humano a hacer todo lo que hace. La felicidad. Buscamos ser felices. Tenemos un anhelo de felicidad. Ponemos ejemplos que hemos escuchado. Por ejemplo, una persona está estudiando la preparatoria y dice, ya quiero terminar la preparatoria y seré el más feliz del mundo, la más feliz del mundo. Termina la preparatoria, está en la graduación y demás, pero el otro día hay que seguirle. Al otro día la carrera. Bueno, a ver, la carrera, excelente. Ahora quiero ser tal cosa, quiero estudiar tal cosa, estudio la carrera y cuando estudie seré el hombre, la mujer más feliz. Termina y ese momento es el más dichoso hasta ese momento de toda su vida, pero el otro día tiene que volver a empezar. Y ahí se va, ahí se va. Porque en este mundo no vamos a encontrar algo que nos dé la felicidad completa. Esa felicidad únicamente la puede dar Dios. Esa felicidad solamente con Dios puede ser colmada. Por tanto, nos han llamado así los eternos insatisfechos. Por tanto, decía, por tanto, aquí siempre seremos los eternos insatisfechos. Estaremos buscando la felicidad y nos daremos cuenta de que el mayor logro en esta vida todavía nos deja huequito para algo más. El mayor logro, ¿no? A mí, sabiendo pues que estamos en ética, también ética cristiana, me encanta porque hay una frase que decimos el día de hoy y que tiene sus fundamentos en la Biblia. Hoy decimos, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo veía un meme, voy con otro caso de mi infancia que sigue siendo viejito, pero veíamos en aquellos entonces los Muppet Babies. Y los Muppet Babies eran estos muñequitos, son Muppets, y los cuidaba Nanny. Nanny tenía nada más sus casetas de rayas, ¿no? Pero en un capítulo sale Nanny, se ve. Y entonces me acuerdo que veía una imagen que decía así, ya puedo morir en paz, porque ya vi quién es Nanny, ¿no? Y es una frase que tenemos muy pegada también cuando pasa algo que decimos como que lo estábamos esperando, estábamos en la incertidumbre, decíamos, no, no, ya me puedo morir en paz, ¿verdad? Esa frase, bueno, pues tiene fundamento bíblico, porque cuando, y el fundamento es realmente maravilloso, porque cuando San José y Santa María llevan al niño Jesús a presentar al templo, dice la Escritura, que llegan y están allí unos cuantos, y entre ellos está el anciano Simeón. Y Simeón había tenido la revelación de Dios de que no moriría sin haber conocido la salvación. Y entonces
hace un cántico Simeón que dice: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, luz para iluminar a las gentes y demás, ¿no? Pero fíjate esa parte, Simeón ya estaba pleno, y diríamos, pero acabamos de comentar que en este mundo no alcanzamos la plenitud. Sí, pero fíjate qué es lo que hizo que Simeón se sintiera pleno: la presencia de Jesús, ¿sí? Que aquí la podemos vivir de una manera no total, y aún así nos llena, pero al ratito nos vaciamos otra vez, y después de esta vida estaremos en su presencia definitiva. Ya no habrá más. No habrá más que eso. Ahí es donde estaremos totalmente satisfechos. Seremos ahora sí los eternos satisfechos. En ese momento ahí sí diremos: mira, estoy con Dios. No me hace falta nada más. Absolutamente nada más. Pues sobre eso trata la ética, mis queridos hermanos. Esa es la primera, la primera sesión que tenemos. Fundamentos de ética, las bases, el objeto del material, el objeto formal, la definición y los fines, sobre todo el fin de la misma, que es la felicidad. Así pues, me gusta mucho porque en una escuela doy esta materia con un temario propio. No es el que vamos a ver nosotros, muy parecido, pero no es el que vamos a ver nosotros, otro que tiene sus características. Y me acuerdo que decía que un tema, por eso me gusta mucho esa materia allí, decía que la ética es una materia que aprendemos para vivir bien y para ser felices. A veces nos conformamos más con algo más bien normativo. Esto está bien, esto está mal. Eres malo, eres bueno. Más allá de eso es la ética una ciencia para vivir bien y para alcanzar la felicidad. Digamos juntos: dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.